recopilado algunas de las cosas más oscuras que jamás se han subido a internet. Empezaremos por lo inquietante, y poco a poco iremos desenterrando contenido que nunca debió hacerse público. Lo que estás a punto de ver no es ficción, es una recopilación real de los rincones más perturbadores de la red. Durante décadas, una señal de radio no se ha detenido jamás. Sin música, sin noticias, solo un zumbido mecánico apagado que se repite 25 veces por minuto, cada minuto de cada día. Esto es UBB76. La gente la llama The Buzzer y nadie sabe por qué existe. La señal lleva transmitiendo como mínimo desde los años 70. Si sintonizas la frecuencia de onda corta correcta, esto es lo único que oyes. Al principio, los aficionados a la radio creyeron que era interferencia, otro zumbido sin significado flotando en el aire, pero cuando la gente empezó a grabarlo en los años 80, algo no encajaba, el zumbido no se desplazaba ni se apagaba, y entonces llegaron las interrupciones. De vez en cuando, el zumbido se detenía, una voz rusa entraba, leía un mensaje corto y desaparecía, y el zumbido volvía como si nada hubiera pasado. ¿Por qué una señal diseñada para ser constante necesitaría alguna vez una voz humana? Con el tiempo, investigadores rastrearon la transmisión hasta un lugar cerca de Moscú, y lo que encontraron lo hizo aún más extraño. No era un estudio, era solo un edificio lleno de transmisores funcionando sin parar, como una máquina que nunca debió dormir, y a veces la máquina se desliza. Oyentes han captado sonidos de fondo detrás del zumbido. A veces se oyen ruidos de pasos, arrastres y conversaciones lejanas. Suena menos como una emisión y más como un micrófono abierto que nunca se apagó. Algunos creen que un dispositivo mecánico, similar a una rueda de tono giratoria, crea el sonido. Eso explicaría el tono irregular. También explicaría por qué la señal se siente física, casi viva, como si algo se moviera dentro del sistema. El 3 de noviembre de 2001, esa sospecha se volvió imposible de ignorar. El zumbido se detuvo por completo y en su lugar se escuchó una conversación rusa clara en el aire, como si alguien estuviera justo al lado del micrófono. Y no terminó ahí. De vez en cuando la voz vuelve y lee indicativos, grupos de números de 5 dígitos y pequeños bloques de frases codificadas. Nadie sabe qué significan ni para quién son, y nadie ha confirmado jamás qué ocurrió en el extremo receptor. Esa incertidumbre es lo que mantiene vivas las teorías. Algunos creen que UBB76 es una estación de números que envía instrucciones a operativos de inteligencia. Entusiastas de la ciencia han sugerido que es una herramienta para medir cambios en la atmósfera superior de la Tierra. Otros creen que la señal no lleva ningún mensaje y afirman que es un marcador de estado, como un latido. En otras palabras, el propio zumbido es el mensaje. Mientras continúe, todo está bien. Si se detuviera, podría señalar un fallo catastrófico o peor, activar una respuesta militar automatizada. No hay pruebas oficiales, pero la señal nunca ha permanecido en silencio el tiempo suficiente como para poner a prueba la idea. Hoy la estación ya no usa el indicativo UBB76, ahora se identifica como NZHTI, pero nada más ha cambiado. El zumbido sigue ahí, constante e inexplicable. Puedes escucharlo ahora mismo desde casi cualquier lugar del mundo. Una máquina de la Guerra Fría que todavía zumba, y sea lo que sea que esté haciendo, claramente aún no ha terminado. Alrededor de la medianoche en Halifax, un hombre reducía la velocidad de su coche junto a hombres borrachos que volvían caminando a casa. Ofrecía llevarlos y sonaba amable, así que la mayoría de las veces los hombres decían que sí. Pero ahí era cuando empezaba el verdadero peligro. En 2016, un usuario de Reddit compartió su encuentro con alguien a quien llamó The Glove Man. Estaba solo buscando un taxi tarde por la noche cuando un SUV negro se detuvo a su lado. El conductor se presentó como MJ. Dijo que iba en la misma dirección y le ofreció llevarlo. Normalmente eso habría sido una señal de alarma, pero el autor no se sintió amenazado. Era alto, fuerte y estaba seguro de que podría manejar la situación si algo salía mal. Lo que no entendía era que aquello no iba de fuerza física. Al principio el trayecto pareció normal. MJ hizo charla, luego mencionó su negocio
negocio de guantes de cuero y le dio una tarjeta. Era raro, pero lo bastante inofensivo, hasta que MJ sacó los guantes e insistió en que se los pusiera. El pasajero dudó, pero se sintió incómodo rechazando a alguien que acababa de ayudarle a llegar a casa. Cuando se los puso, los guantes no le quedaban, eran demasiado apretados. Pero MJ le dijo que estirara los dedos y flexionara las manos, que los hiciera funcionar. En ese momento, una mujer borracha se acercó a la ventanilla pidiendo indicaciones. El pasajero vio una oportunidad para salir, pero MJ cerró las puertas con seguro y le dijo que primero la ayudara. Cuando el pasajero se giró de nuevo, MJ ya tenía otro par de guantes listos y prometió que esos le quedarían mejor. Incómodo, el pasajero decidió no enfrentarlo y se puso el segundo par. También estaban apretados. Intentó estirarlos y algo cambió. La voz de MJ cambió. Su respiración se volvió pesada, similar a la de alguien teniendo un encuentro. Las instrucciones se alargaron más de lo necesario. Lo que había parecido torpe ahora se sentía seriamente perturbador. El pasajero se mantuvo tranquilo hasta que MJ finalmente lo dejó a una manzana de su casa. Al principio le costó contar la historia, convencido de que nadie le creería, pero cuando se lo dijo a sus compañeros de piso, lo reconocieron de inmediato. Resultó que ya habían oído hablar de ese Gloveman. En internet, su publicación acumuló cientos de comentarios de gente describiendo encuentros casi idénticos, mismo coche, guantes y rutina. Algunas historias iban más lejos. Personas describieron haber sido presionadas a situaciones inseguras y otras reportaron comportamientos claramente inapropiados durante los trayectos, con al menos un caso que terminó en cargos criminales. En un caso, una víctima dijo que solo entendió lo que estaba pasando después de que le obligaran a ponerse varios pares de guantes durante el viaje. Irónicamente, como MJ repartía tarjetas de visita, los investigadores no tuvieron problemas para identificarlo. Su nombre real era Murray James. En declaraciones a CBC News, Murray negó haber obligado a nadie a probarse los guantes o haber actuado de manera inapropiada. Afirmó que la gente malinterpretó su comportamiento porque era un apasionado de su negocio. Más tarde, Murray se declaró culpable de un cargo por cometer un acto indecente para evitar un desenlace legal más grave. Al final, no hubo una sentencia formal. Después de eso, el Gloveman desapareció. No más viajes nocturnos ni presencia en línea. ¿Dónde está Murray James ahora? Y si alguna vez se detuvo del todo, sigue siendo desconocido. Un hombre construyó un sistema operativo completo, totalmente solo. Cada línea de código, cada función, cada píxel. Pero lo que lo hace inolvidable no es solo lo que construyó, sino por qué lo construyó. Terry Andrew Davis se sintió atraído por las computadoras desde muy joven. De adolescente aprendió por su cuenta lenguaje ensamblador en su ordenador de casa. Para cuando obtuvo un máster en ingeniería informática, su camino parecía claro. Quería construir sistemas y entender las máquinas por completo. Pero la vida no siguió ese plan. Terry empezó a experimentar episodios maníacos recurrentes y fue hospitalizado con frecuencia. Durante esos periodos se convenció de que lo seguían. Terry describía hombres con traje observándolo y esa creencia lo empujaba a huir de ciudades sin un destino, conduciendo cientos de kilómetros. En un momento creyó que la radio de su coche le hablaba directamente. Convencido de que contenía un dispositivo de rastreo, desmontó el vehículo por completo mientras lo buscaba. Con el tiempo, esos episodios se profundizaron. Terry describió más tarde que experimentaba lo que creía que eran mensajes directos de Dios. Los médicos le diagnosticaron trastorno bipolar y más tarde esquizofrenia. En esa época, Terry se convenció de que Dios le había dado una tarea específica. Creía que había sido elegido para construir el tercer templo descrito en la Biblia hebrea, no un edificio de piedra, sino uno hecho de código. Esa creencia se convirtió en Temple OS. Con una concentración absoluta, Terry empezó a construir su propio sistema operativo desde cero. Trabajó solo, sin equipo, sin código prestado. Durante más de una década escribió 121.176 líneas de código, guiado por lo que creía que eran instrucciones directas de Dios. Terry incluso creó su propio lenguaje de programación, Holy C, una variación personalizada del lenguaje C. A diferencia de la mayoría de sistemas operativos, Temple OS usaba el mismo lenguaje para construir
construir aplicaciones y para ejecutar el propio sistema. El diseño era intencionalmente limitado, tenía una pantalla de 6 colores, resolución fija y no necesita internet para funcionar. Terry creía que la simplicidad hacía el sistema puro. La Biblia estaba integrada dentro del sistema operativo. Temple OS incluía un oráculo llamado After Egypt. Permitía a los usuarios escalar el monte Horeb con un Moisés en forma de monigote. Terry creía que eso permitía comunicarse con Dios a través de la máquina, así que en la cima el usuario ve un color que cambia rápidamente, destinado a representar la zarza ardiente. Para él, Temple OS no era software, era un espacio sagrado, un templo digital. A medida que el proyecto ganó atención en internet, la gente quedó atónita con el logro técnico, pero detrás del logro, la condición de Terry siguió empeorando. Dejó de tomar medicación creyendo que interfería con su creatividad, y aunque su conocimiento técnico seguía siendo afilado, su capacidad para comunicarse fuera de ese espacio se deterioró. Sus vídeos en línea se volvieron cada vez más difíciles de seguir, especialmente cuando hablaba de computadoras. Era como si la programación se hubiera convertido en el único lenguaje que nunca lo abandonó. Para 2018, Terry ya no vivía con su familia y se había quedado sin hogar. Algunos seguidores le llevaban comida y suministros. Él aceptaba ayuda, pero rechazaba alojamiento. Su independencia le importaba profundamente, incluso mientras su situación se volvía más inestable. El 11 de agosto de 2018, Terry Davis fue atropellado por un tren mientras caminaba cerca de unas vías. Los investigadores no pudieron determinar si su muerte fue accidental o intencional. Terry Davis dejó atrás más que software, dejó un recordatorio de cómo la brillantez y la enfermedad pueden existir en la misma mente. Temple OS se mantiene como un logro técnico y como el registro de un sistema construido para durar para siempre por un hombre que no pudo. Marius Gustafsson, de 46 años, realizaba modificaciones corporales en el sótano de su piso de 2 habitaciones en el norte de Londres, pero no ofrecía tatuajes ni piercings. Gustafsson era un autoproclamado unique maker. Entre 2016 y 2022 realizó las llamadas cirugías de nullification, en su mayoría a hombres, extirpando órganos reproductivos. Algunos participantes lo hacían por compulsión o por cuestiones de identidad, pero para Gustafsson era estrictamente un negocio. Explotaba a personas vulnerables, ofreciendo retirar partes del cuerpo barato, sin supervisión y usando herramientas caseras. Usaba cuchillos de cocina, abrazaderas e instrumentos improvisados. Los procedimientos eran peligrosos, pero había otro problema. Este trastorno de identidad afecta solo al 0,01% de la población. Eso significa que Gustafsson no podía tener suficientes clientes como para construir un negocio únicamente con eso. Así que ideó un plan: Internet. Internet es el único lugar que nunca está vacío de curiosos degenerados. Así que Gustafsson decidió darle a la gente un espectáculo. En su web ofrecía membresías de pago por visión, desde acceso gratuito hasta suscripciones VIP que costaban 100. Pronto tuvo más de 20.000 suscriptores y ganó más de $300.000. Sin embargo, estas modificaciones no se hacían solo para clientes. El propio Gustafsson se había retirado sus genitales, un pezón y congeló su pierna el tiempo suficiente como para que tuviera que ser amputada, con el fin de recibir beneficios por discapacidad del gobierno. Como era de esperar, estas cirugías caseras no venían sin complicaciones. Muchos sangraban abundantemente en la mesa y Gustafsson y su equipo no tenían más remedio que dejarlos en el hospital con una mentira bien preparada. El plan se mantuvo bajo el radar hasta 2021, cuando una víctima lo denunció a las autoridades. Los investigadores rastrearon a múltiples víctimas, confirmando el alcance de los crímenes. Gustafsson incluso marcó a una víctima con las letras EM por Unique Maker. Los investigadores encontraron partes de cuerpos humanos en su congelador, mientras que los propios genitales de Gustafsson estaban guardados en un cajón de su casa. De manera inquietante, también había pruebas. Imágenes halladas en el teléfono de Gustafsson lo mostraban cocinando restos humanos para hacer una ensalada artísticamente presentada. En 2021, Marius Gustafsson y sus asociados fueron arrestados. En el juicio, la defensa argumentó que pretendía ayudar a individuos que consentían, comparando los actos con cirugías transgénero. El tribunal rechazó esa justificación. Gustafsson se declaró culpable de conspiración para causar lesiones corporales graves y otros cargos. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 22 años.
Kelly Alex Gurochan es un image board centrado en contenido guro, es decir, imágenes gráficas, violentas o grotescas. Sin embargo, debo enfatizar que el gore real está estrictamente prohibido. Los miembros comparten ilustraciones, no daño real, hasta que una persona decidió romper esa regla. El 15 de noviembre de 2007, un usuario anónimo compartió 10 fotos de una mujer muerta sobre una camilla metálica. La imagen muestra sus órganos expuestos y el cerebro extraído. Otro hombre fallecido yacía frente a ella. Sus ojos estaban abiertos, mirando a la cámara, casi como si siguiera viva. Los moderadores de Gurochan borraron las fotos de inmediato, pero rápidamente fueron republicadas en otros tableros de 4chan. Extrañamente, las fotos no eran tan perturbadoras como los textos que las acompañaban. El autor afirmaba que la mujer había muerto un día antes de publicar. Dijo que se llamaba Alex, que tenía 19 años y que estaba feliz cuando entregó su cuerpo a sus padres. Aún así, los comentarios eran más perturbadores que la publicación. Los comentaristas lo elogiaron y algunos incluso expresaron el deseo de que el autor nunca fuera atrapado. Cuando el incidente se volvió viral, usuarios de internet intentaron identificar a la víctima. Se enfocaron en una mujer de 19 años llamada Kelly Nascimento, asumiendo que podría ser la persona de las fotos. Kelly había muerto en un accidente de coche por la misma época, pero sus rasgos faciales y la ubicación no coincidían. Los investigadores concluyeron que era muy poco probable que Kelly fuera esa Alex. La identidad tanto del autor original como de la víctima de las fotos sigue siendo desconocida. Lo que sí es seguro es que las imágenes mostraban un cuerpo humano real y quien las tomó tuvo acceso directo a él. La publicación original fue eliminada de 4chan, aunque existen versiones archivadas. Mi consejo es que no lo busques. Hay una razón por la que aquí está difuminado. No dejes que tu curiosidad te quite el sueño. El 15 de diciembre de 2023, la policía encontró a un hombre y a su hija bebé muertos en el bosque de Klanovica, cerca de Praga. Al principio, los investigadores lo trataron como un caso aislado. Estaban equivocados. 6 días después, el mismo sospechoso cometería uno de los ataques más mortíferos de la historia checa. El hombre era David Kak, un estudiante de máster de 24 años en Historia Mundial en la Universidad Carolina. En la superficie, su vida parecía estable. Había defendido su tesis recientemente con excelentes calificaciones y recibió reconocimiento académico. Pero bajo ese éxito, algo ya había ido terriblemente mal. El 21 de diciembre, David mató a su padre en su casa antes de viajar a Praga. Más o menos al mismo tiempo, uno de sus amigos contactó a la policía, advirtiendo que David estaba angustiado y había dicho que planeaba hacer algo de lo que la gente se enteraría. Esa llamada lo cambió todo. La policía corrió a la casa familiar y encontró al padre de Kak muerto. Su cuello reposaba sobre un bloque de madera con un hacha al lado, lo que sugería que David pretendía cortarle la cabeza. Para cuando los agentes empezaron a buscar a David en Praga, su plan ya estaba en marcha. Entró al edificio de la Facultad de Artes llevando una maleta con armas de fuego, munición, cuchillas de carnicero, candados de bicicleta y cadenas. Mientras la policía registraba el recinto buscándolo, David permaneció en el baño del cuarto piso preparándose para el ataque. Momentos después, los agentes emitieron un aviso de que David estaba armado y era peligroso. A las 2:54 de la tarde, David salió del baño y abrió fuego. Estudiantes y personal corrieron a cubrirse. Algunos se atrincheraron dentro de las aulas, otros huyeron a las terrazas exteriores desesperados. Luego treparon a una cornisa al otro lado del edificio antes de saltar al balcón inferior. Muchos sufrieron lesiones por la caída, pero una estudiante atleta, Clara Hulkova, resbaló de la cornisa y cayó, muriendo. Cuando la policía llegó al cuarto piso, 14 personas habían muerto. A las 3:19 de la tarde, David arrojó su rifle cargado desde el tejado antes de girar el arma contra sí mismo. La investigación reveló que no fue algo espontáneo. En el ordenador de David, la policía encontró una nota en la que confesaba los asesinatos del bosque y describía dónde había escondido el arma. También descubrieron su actividad en línea. Mientras sus compañeros se lo cruzaban en los pasillos, él se preparaba en silencio para matarlos. Su muerte dejó a todos sin respuesta a la única pregunta: ¿por qué? Y aunque se respondiera, nada podría justificar lo que hizo. 7.
la página wiki de Rebecca Alup. En los rincones más oscuros de las páginas wiki se encuentra la historia de Rebecca Alup, o Becky, como prefería que la llamaran. Aunque oficialmente está clasificada como persona desaparecida, Becky podría ya no estar con vida. Becky, de 34 años, era una doble amputada de piernas que vivía con su esposo Craig Allenwood en una caravana de camping en Williamsville, Missouri. Su relación, según se informó, era volátil y abusiva, y Craig controlaba su vida diaria. En una ocasión, Craig fue sorprendido con sustancias ilegales y quería que Becky se convirtiera en informante. Cuando ella se resistió, él amenazó con matar a su esposa si no hacía lo que le pedía. El 17 de febrero de 2017, Becky habló con una amiga angustiada. Dijo que Craig le había robado el dinero y destruido su tarjeta SIM, dejándola sin poder contactar con nadie. La voz le temblaba cuando explicó que su marido la había tirado de la cama jalándola del pelo. Esa fue la última vez que alguien supo de ella. Para el amanecer del día siguiente, Becky no estaba por ninguna parte. Con cada día que pasaba, su familia se preocupaba más. Además de ser doble amputada, Becky tenía una condición cardíaca que requería medicación diaria, una medicación que quedó atrás. Sus posibilidades de sobrevivir sin esos fármacos se hacían más pequeñas con el paso de los días. Como es lógico, las autoridades interrogaron a la pareja de la víctima, pero esas declaraciones hicieron que tuvieran un interés particular en Craig Woods. Un testigo afirmó que Craig le ofreció 3 coches, una motocicleta y la mitad del pago del seguro de vida de Becky si la mataba. Cuando el testigo se negó, Craig preguntó qué pasaría si lo intentaba él mismo inyectando agua de tubería en la pierna de Becky. Según el testigo, él respondió que eso probablemente causaría su muerte. Fue aproximadamente por la misma época cuando Becky fue llevada en coma al hospital. Aunque luego despertó, tuvieron que amputarle ambas piernas. Tras la amputación, Craig volvió a contactar al testigo, esta vez para lamentarse de que Becky hubiera sobrevivido y hablar de lugares donde podría ocultar su cuerpo. Otro testigo, el hijo de una amiga, reportó haber visto a Craig intentando mover el cuerpo de Becky y dijo que lo obligaron a ayudar. Junto con otras personas, el chico afirmó que Craig usó su coche para transportar el cuerpo. Cuando se lo devolvieron, tenía pelo y sangre dentro. Esto parecía ser la primera pista real que conectaba a Craig con la desaparición de Becky, pero la esperanza se rompió con la siguiente respuesta del testigo. Sin querer verse involucrado en el asunto, había limpiado y vendido el coche. Para cuando la policía localizó al comprador, el vehículo ya se había vendido a un desguace y, como era de esperar, había sido desmontado. El padre del chico añadió que visitó la caravana un día después de la desaparición para buscar a Becky. Allí notó el andador de Becky y sus piernas protésicas ardiendo en un barril de quema. A pesar de estos informes, los investigadores no lograron encontrar evidencia tangible que conectara directamente a Craig con la desaparición. En septiembre de 2019, los cargos contra Craig Wood fueron desestimados por falta de pruebas suficientes. Aunque la fiscalía planea volver a presentar los cargos más adelante, Rebecca Alup sigue desaparecida y su destino continúa siendo oficialmente desconocido. El 26 de noviembre de 2010, Yara Gamberacio, de 13 años, salió de su casa en Italia para recoger un equipo de sonido del centro deportivo local para una competición de gimnasia programada para el fin de semana. Nunca regresó. Cuando Yara no volvió a casa, su familia denunció su desaparición. Comenzó una búsqueda masiva con cientos de voluntarios, pero no hubo rastro de ella viva ni muerta hasta febrero de 2011. Ese día, un hombre que volaba un avión teledirigido vio cómo se estrellaba cerca de un cuerpo en un campo. Llamó de inmediato a la policía, que confirmó que se trataba del cuerpo en descomposición de Yara Gamberacio. Tenía varios cortes y una herida grande en la cabeza, y extrañamente esas heridas no eran mortales. En cambio, Yara murió por pérdida de sangre e hipotermia tras ser dejada sola. El caso impulsó uno de los mayores proyectos de perfilado de ADN de la historia. Los investigadores recogieron 11 muestras de ADN de la ropa de Yara y las compararon con 22.000 perfiles, identificando a un sospechoso desconocido etiquetado como Ignoto 1, desconocido 1. Para encontrarlo, buscaron vínculos familiares igualando ADN materno. Los investigadores conectaron a Ignoto 1 con una mujer llamada Esther Arzufi. Como toda persona hereda la mitad de su ADN de su madre, concluyeron que el asesino era su hijo. Esto llevó al arresto de Massimo Chepi Bossetti, un albañil, el 16 de junio de 2014. Bossetti sostuvo
sostuvo su inocencia. Afirmó que sufría hemorragias nasales y que alguien le había robado sus herramientas de trabajo, las cuales podrían haber contenido su sangre. Insistió en que la prueba de ADN estaba fabricada. En sus palabras, dijo: "Las herramientas pueden ser mías, pero la mano que la mató no fue la mía. Incluso la coartada de su esposa fue descartada. Las autoridades mantuvieron el ADN como evidencia de alta calidad. Sin embargo, otra persona fue identificada por ADN, Silvia Brena, una instructora de gimnasia. Su padre dijo que ella lloró toda la noche de la desaparición de Yara. Además, Silvia y su hermano habían intercambiado mensajes durante la desaparición. En el interrogatorio, Silvia sostuvo que no recordaba nada, a pesar de descubrirse que casi de inmediato borraron esos mensajes sin tocar los antiguos. La policía la dejó ir. El 1 de julio de 2016, Massimo Geppi Bettetti fue condenado a cadena perpetua. De manera extraña, la solicitud de su abogado para revisar la evidencia de ADN fue rechazada porque, aparentemente, ya no quedaba muestra de ADN disponible. 16 años después de la desaparición de Yara, solo 2 de las 11 muestras de ADN han sido atribuidas a individuos. Gran parte de esa noche sigue siendo un misterio. La pregunta de qué ocurrió realmente y si alguien más estuvo implicado sigue sin resolverse. El estado mexicano de Tamaulipas alberga a 2 organizaciones criminales, el Cártel del Golfo y los Zetas. Aunque los Zetus se creó inicialmente como un brazo del Cártel del Golfo, más tarde rompieron lazos y empezaron a luchar por el control de rutas de contrabando a lo largo de la frontera. Como resultado, la región vive en un estado constante de guerra, con secuestros, matanzas masivas y tiroteos diarios que a menudo cobran vidas de civiles inocentes. A pesar de los esfuerzos de periodistas por exponer la corrupción y la brutalidad de los jefes, muchos terminan muertos. México está entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Sin embargo, en medio de esa amenaza constante, una persona anónima se negó a dejarse intimidar. El 1 de enero de 2012 se creó una página de Facebook llamada Valor por Tamaulipas o Courage por Tamaulipas. A diferencia de los medios tradicionales, que a menudo minimizaban la magnitud de la actividad criminal, el administrador lo expuso todo sin filtros. La página reportaba violencia relacionada en tiempo real, publicando mensajes, fotos de escenas del crimen, presuntos criminales y actividades ilegales pocas horas después de ocurrir. La frecuencia de publicaciones mostraba a los espectadores niveles asombrosos de actividad del cártel en el estado. Pronto, los locales revisaban la página para comprobar si la violencia había tocado sus barrios. Para abril de 2013, la página tenía más de 200.000 me gusta. Y ese éxito atrajo la atención de los cárteles. El Cártel del Golfo primero intentó desacreditar la página creando una cuenta llamada Antivalor por Toipas, afirmando que la información no beneficiaba a la comunidad. Cuando eso falló, el cártel compartió panfletos ofreciendo 600.000 pesos a cualquiera que aportara información sobre la familia del administrador. El administrador anónimo respondió que su esposa e hijos se habían ido a Estados Unidos, pero que él permanecería en México para seguir reportando crímenes, incluso si le costaba la vida. Aún así, los cárteles no se detuvieron. Meses después apareció un video mostrando a un hombre, supuestamente colaborador, arrodillado frente a una cámara. Advirtió a los espectadores que no cooperaran con la página y fue ejecutado ante cámara. El administrador negó conocer al hombre y se negó a comentar la autenticidad del video. La campaña de intimidación continuó. Varias personas más fueron secuestradas o asesinadas para disuadir a la página de seguir publicando. Para 2013 surgieron páginas hermanas como Responsibility por Tamaulipas, después de que Facebook y Twitter cerraran temporalmente Velur por Tamaulipas, sin explicación. Valor por Tamaulipas reabrió brevemente, pero el administrador anunció que se retiraría en 8 días. Las publicaciones siguieron hasta 2014, cuando un coadministrador de una página hermana fue secuestrado y asesinado. Más tarde ese año, el administrador confirmó su retiro, pero tranquilizó
avisó a los seguidores diciendo que la página continuaría bajo nueva administración, supuestamente con vínculos a fuerzas del orden. Algunos usuarios expresaron preocupación por esas conexiones, pero la mayoría le agradeció su trabajo. Portalipas terminó cerrando permanentemente en Facebook, probablemente por reglas contra contenido gráfico. Más tarde fue relanzada como página memorial con la última actualización publicada en 2020. Hasta hoy, la identidad del administrador sigue siendo un misterio. Muchos esperan que esté a salvo y reunido con su familia. Su anonimato quizás sea la razón por la que sobrevivió, y tal vez sea mejor que siga así. La brujería está profundamente arraigada en la historia, y no hace tanto ser acusado de ello todavía podía matarte. Y cuando digo no hace tanto, no me refiero a los años 1600, me refiero a 2021. En octubre de 2021, 4 mujeres mayores en Kisii, al oeste de Kenia, fueron acusadas de brujería, con la afirmación de que habían embrujado a una estudiante de Form 4 que de repente perdió la capacidad de hablar. Quizá te interese saber que los juicios de brujería de Kisii no eran formales en absoluto. No había juez, jurado, pruebas ni defensa. En Kisii, alguien podía ser acusado de brujería por un sueño, y eso solo bastaba para sellar su destino. Una vez etiquetadas como brujas, esas mujeres no tenían oportunidad. Miembros de su propia comunidad las golpearon y las quemaron hasta matarlas. Irónicamente, una víctima había enterrado a su esposo, y solo 2 semanas después fue golpeada hasta morir tras ser acusada. Aunque también se ha atacado a hombres, la mayoría de víctimas son mujeres mayores y viudas, tan frágiles que no pueden hacer nada más que aceptar su destino mientras su vida se apaga. Pero las consecuencias no terminan con la muerte. Cuando estas viudas son asesinadas, sus hijos suelen ser desheredados por la familia del esposo, que se apodera de las tierras y otras propiedades. Esos niños terminan en la calle, volviéndose vulnerables a distintas formas de abuso. En este punto, uno no puede evitar preguntarse por qué. Los informes sugieren que muchas acusaciones estaban motivadas por disputas de tierras y codicia, además de creencias patriarcales en la región de que las mujeres, especialmente las viudas, no deberían heredar tierras o propiedad, particularmente la tierra adquirida mediante matrimonio. A pesar de la condena del gobierno keniano, los arrestos fueron raros. El miedo a represalias mantuvo a los testigos en silencio, y parece mucho más difícil desmontar sistemas de creencias que hacer cumplir la ley. Pedro Rodríguez era un asesino en serie, pero no mataba a cualquiera. Pedro era un asesino de asesinos que se convirtió en youtuber después de retirarse. Sus tendencias violentas aparecieron temprano. De adolescente, una pelea con un primo mayor escaló cuando gritó que lo mataría. El primo se rió, sin saber que Pedro hablaba en serio. Más tarde, Pedro empujó a ese joven dentro de una máquina de caña de azúcar, casi arrancándole el brazo antes de que otros familiares intervinieran. Ese incidente no acabó en muerte, pero pronto cometería uno con un final fatal. A los 14, Pedro disparó al teniente de alcalde de su ciudad después de que el hombre despidiera a su padre, un guardia de seguridad, por un supuesto robo. También mató al guardia, que creyó responsable. Después, Pedro huyó y empezó a robar en puntos de drogas y a apuntar contra narcotraficantes en lo que él llamaba justicia vigilante. Los medios pronto lo apodaron Little Pedro the Killer. El 24 de mayo de 1973, Pedro fue arrestado por primera vez y condenado a 126 años de prisión, pero ni las rejas pudieron detenerlo. Durante el traslado a la cárcel mató al otro preso que iba con él en el vehículo. La defensa de Pedro fue que lo hizo porque el hombre era un violador. Mientras estaba encarcelado, siguió matando a presos que consideraba criminales, incluido su propio padre, supuestamente en represalia por matar a su madre. La ley brasileña en ese momento limitaba las penas de prisión a no más de 30 años. Así que tras cumplir 34 años, Pedro fue liberado el 24 de abril de 2007. 4 años después, fue arrestado de nuevo por crímenes cometidos mientras estaba encarcelado y condenado a 8 años. Durante su segunda estancia en prisión, Pedro se abstuvo de cometer crímenes y fue liberado por buena conducta en 2018 tras 7 años. Después, Pedro anunció públicamente su retiro del vigilantismo. Lanzó un canal de YouTube, Pedrino Ex Matador, que
Se traduce al inglés como Ex-Killer Pay. En el canal, Pedro contó su vida como asesino, comentó crímenes modernos, hizo campaña contra la violencia de pandillas y abogó contra la actividad criminal. Sin embargo, incluso retirado, su pasado nunca pareció estar lejos. El 5 de marzo de 2023, mientras caminaba por una acera, fue atacado por 3 hombres desde un coche negro. Pedro recibió disparos y, según informes, uno de los atacantes intentó rematarlo con un cuchillo antes de huir. Cuando llegó la policía estaba muerto. Hasta hoy no se han identificado ni arrestado sospechosos y las circunstancias de su muerte siguen sin resolverse. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.